Algunos aviones tienen vidas cortas y llegan generalmente a reflejar las necesidades de su época. Muy pocos aviones permanecen en actividad lo suficiente como para parecer constantes. Este avión estuvo allí lo suficiente para hacer 3 aviones diferentes. Inicialmente fue el BT-2D, posteriormente fue el AD y luego fue el A1. Y tuvo tanto éxito que la única crítica posible fue que no se hubiesen construido más. Skyraider Douglas A1. El primer Douglas Skyraider, conocido entonces como el Destroyer 2, despegó en marzo de 1945. Se iniciaba una carrera en el servicio que se alargaría hasta los tiempos de la Guerra de Vietnam. Después de que las últimas misiones de combate fueron llevadas a cabo por los A-1 de la naval norteamericana, tanto los americanos como los survietnamitas continuaron utilizando el avión en las costas. El cuándo y dónde voló el último Skyraider en misión de combate es aún un misterio. Es probable que hayan sido utilizados en el estado africano de Chad en 1979, recientemente. Incluso cuando el desarrollo del Skyraider estaba aún inconcluso, ya se le consideraba un avión obsoleto. Después de todo, fue diseñado y construido al mismo tiempo que el avión de propulsión a chorro, en una época obsesionada por la velocidad. Mientras otros diseñadores pasaban las noches de largo en busca de la mejor manera de romper la barrera del sonido, los ingenieros de la Douglas estaban ocupados por problemas de vieja data, como los propulsores y motores radiales. No había duda alguna de que el diseño era una cumbre de la aviación por pistones. Pero muchos cuestionaban la necesidad en sí de alcanzar esta cumbre. Una mirada posterior permite apreciar que el Skyraider fue la suma de una enorme cantidad de conocimientos acumulados con el tiempo. En 1925, 20 años antes del primer vuelo del Skyraider, la naval norteamericana ya poseía un portaaviones. En 1935, el número de estos solo había aumentado a 4. La aviación naval era aún un área experimental. No había ninguna discusión acerca de la utilidad y el valor de los portaaviones, pero las navales del mundo todavía medían sus potencias por el calibre de sus cañones. Al transcurrir los años 20 y 30, el número de naves y aviones aumentó poco a poco. Se realizaron experimentos y pruebas de todo tipo para establecer los sistemas, métodos y el valor de la aviación naval. La sofisticación y la experiencia de las tripulaciones alcanzó un punto que permitía respaldar la funcionalidad y el valor de los portaaviones. Para muchos se hizo evidente que el futuro de la guerra naval estaba en el aire. Would be dominated by air power. El ataque a Pearl Harbor no solo acabó con los argumentos de los defensores del buque de guerra, además dejó clara la situación práctica del Pacífico. La única verdadera fuente de poder norteamericana con capacidad de acción era la de los portaaviones. Al estallar la guerra, los equipos de los portaaviones estaban, como suele ocurrir, en un punto transitorio. Se trataba de un punto crucial en la historia de la aviación, cuando los monoplanos desplazaron a los confiables biplanos. Al iniciarse la guerra, los aviones empleados no demoraron en mostrar algunas fallas notables. La guerra exigía otro tipo de especificaciones. Afortunadamente, el conflicto en Europa le dio un pequeño pero provechoso tiempo de ventaja a los diseñadores de aeronaves y ya se había iniciado la producción de aviones nuevos y más efectivos.
Serían los Curtiss Helldivers y los Grumman Avengers los que a bordo de los portaaviones llevarían la bandera americana en la guerra. Estos seguían el parámetro de bombarderos de picado de 2 puestos y torpederos de 3. El Helldiver, solicitado en 1939 y piloteado por primera vez en 1940, se convertiría en el principal bombardero de picada de la naval durante los últimos 2 años de la guerra. Pero mientras duró siempre fue problemático y las dificultades en su manejo fueron constantes. Entre estas se encontraba su inestabilidad, su rango de operaciones de tan solo 400 kilómetros, además de un pobre acceso para su mantenimiento. El avión no había satisfecho las expectativas como carguero ni con su despegue corto, pero los Helldiver eran el mejor avión disponible para el trabajo y fueron empleados con buenos resultados. Por otra parte, el bombardero y torpedero Avenger de la Grumman fue todo un éxito. El avión al que debían reemplazar el Douglas Devastator era tan obsoleto que se ordenó la producción completa del Avenger antes de que el prototipo hubiese hecho un vuelo de prueba. La apuesta pagó por el riesgo. Los Avenger, al entrar en servicio con su carga de 1 tonelada de torpedos o bombas, fueron un arma valiosa en extremo y permanecerían en la flota hasta 1954. Había otro mensaje bastante claro. El bosquejo del ataque ofensivo y el bombardero no se adaptaban a los tiempos. El poder de artillería y la velocidad de los caza era tal que no había forma de que un bombardero se protegiese ante estos. Sus tiradores no podían con un ataque de caza y dependían de su propia escolta de cazas para controlar el espacio aéreo. Esto significaba que las ametralladoras giratorias instaladas en los bombarderos eran un desperdicio. Era preferible utilizar el espacio con bombas y combustible. A pesar de las bajas, es indudable que el poderío naval norteamericano, basado en sus portaaviones, dominó los campos de batalla del Pacífico. Japón perdió 39 buques y botes durante la guerra y solo 4 de estos fueron hundidos por naves de superficie norteamericanas. 8 fueron hundidos por submarinos y el resto de ellos, 27, fueron hundidos por aviones despachados desde portaaviones. La aviación naval era claramente una de las más poderosas armas con las que contaba Estados Unidos, y muy pronto surgieron planes que cubrían necesidades posteriores a la Segunda Guerra. Estaban a disposición nuevos y mejores motores. La experiencia permitía predecir con exactitud el comportamiento de una pieza de diseño. Las lecciones en combate indicaban que el cañonero estaba de sobra y que, de igual manera, un observador o tripulante bombardero eran un desperdicio en un marco aéreo especializado. En la siguiente solicitud abierta de la naval para un avión de ataque, se especificaba un solo tripulante. La compañía Douglas había estado trabajando en su avión BTD-1 que había presentado en 1942, pero era evidente que el avión, un diseño esencial de preguerra, no daba la talla de sus competidores, que incluían el formidable Martin AM-1. Mientras la guerra continuaba, la situación alcanzó el tope el 16 de junio de 1944 en una reunión entre los líderes del equipo de la Douglas y algunos representantes de la naval. El diseñador en jefe de la planta naval de la Douglas, Ed Hynam, solicitó que se le permitiese cancelar el proyecto y utilizar los fondos restantes en un nuevo avión. En la noche, en su hotel, él y sus 2 asistentes, trabajando sobre las bases de los conocimientos adquiridos durante los 2 años que habían trabajado en el BTD, lograron delinear un nuevo avión.
A la mañana siguiente presentaron sus bocetos, acompañados de una explicación técnica que logró intrigar e impresionar a los representantes de la naval. En efecto, la Douglas recibió una autorización para reingresar al concurso. Tenían tan solo 9 meses para poner a volar su avión y debían cumplir condiciones específicas e invariables. En efecto, 9 meses y un día después, es decir, con tardanza de un día, el avión hizo su primer vuelo. 1 hora después de haber despegado, el piloto de pruebas regresó a tierra muy entusiasmado por el nuevo avión. Había sobrepasado sus propias expectativas, como lo haría con las de muchos otros. Pero la guerra se acercaba a su final. La Douglas, con la oferta en la mano, corría el riesgo de ver desaparecer el mercado y con este, la demanda. El contrato realizado durante tiempo de guerra para la producción de 548 aviones fue cancelado. Solo se despacharon 3 aviones en 1945 y otros 22 en 1946. Pero esta pequeña producción fue la que salvó al Skyraider. Si bien el futuro de una aeronave con motor de pistones era dudoso, era claro que este avión merecía algún reconocimiento. Y en 1947 la naval adquirió otros 229, en 3 versiones diferentes. Con el tiempo, el nuevo avión cumpliría diversas funciones como ambulancia, plataforma SM, RPV o Drone Director, portablancos, aeronave de ataque antisubmarino, avión de caza nocturno, escolta de helicóptero de rescate, plataforma de los primeros radares de alerta e incluso como transporte de 12 pasajeros. En total fueron cerca de 30 variaciones principales y un igual número de subtipos. El Skyraider nunca agotó sus usos. Los Skyraider participaron en la Guerra de Corea y jugaron un papel importante. En Corea entraron en conflicto los mundos ideológicos que a la sazón prevalecían. Remanentes de la escuela de dictadores de los años 30 pasarían desapercibidos bajo las faltas de uno y otro campo ideológico, tanto que la historia llegaría a considerar la Guerra Fría como una prolongación de la Segunda Guerra Mundial. Sobre tierra había ocasiones en que las batallas hacían pensar en la Primera Guerra Mundial, con las nuevas tecnologías de guerra norteamericanas enfrentadas a una infantería equipada con rifles y resguardada en trincheras. El helicóptero se convertiría en un arma primordial. La dominación del aire por parte de las Naciones Unidas estaba casi asegurada para lo que restaba de la guerra. Los servicios del gigantesco vecino de Corea, China, lograron reemplazar a las fuerzas norcoreanas que habían sido aniquiladas. China aún se reserva el precio que pagó por mantener el paralelo 38, pero la línea se mantendría y la guerra se resolvería con tratados. Esta guerra aérea fue compartida por varias generaciones. Los propulsores a chorro fueron empleados, pero su necesidad de vuelos largos y rectos disminuía su capacidad, especialmente durante los primeros caóticos días de la guerra, cuando los norcoreanos arrasaron con la península y ocuparon todo excepto una pequeña zona alrededor de Pusan. La Fuerza Aérea se veía afectada por tener que volar desde Japón con aviones a chorro de relativo corto alcance. Los portaaviones de la naval fueron asignados en gran parte a apoyar a los soldados que luchaban desesperadamente para mantenerse. El Skyraider es en esencia un avión de caza grande. No posee un portabombas interior. No se le incluyó por 2 razones. Una, había un peso adicional en artefactos hidráulicos y en bisagras para las puertas. Y 2, restringía la naturaleza de la carga. Se pensaba que unas alas fortificadas con monturas múltiples podrían recibir un margen mayor de paquetes de reserva.
De hecho, los Skyraider portaron antes o después todo el inventario, incluyendo armas que eran tan solo rumores o teorías en 1944, cuando voló por primera vez. Durante la Guerra de Corea, los Skyraider fueron parte de experimentos de alta seguridad, portando armas nucleares y posteriormente en 1953, la versión AD-4D surgiría exclusivamente con este propósito, si bien nunca fue utilizada para tal. Sostendría y aumentaría su reputación como transporte de otras cargas más convencionales. En los primeros y caóticos días de la Guerra de Corea, y a medida que la lucha se extendía, los Skyraider fueron aceptados como el arma crucial de la naval. Sus diferentes cargas eran lanzadas con efectividad y precisión, incluyendo cohetes, napalm y bombas de diferentes tamaños, grandes o pequeñas, según fueran los objetivos. Sus cargas tenían una característica destacable: eran enormes. En numerosas ocasiones ocurría que un Skyraider lanzaba cargas superiores a su propio peso. Un avión de solo 5,5 toneladas de peso transportaba cargas explosivas de hasta 7 toneladas. Esto estaba totalmente por fuera de los parámetros que se exigían a cualquier otro avión en servicio. Y cuanto más se alargaba la guerra, más órdenes de producción adicionales llegaban a la compañía Douglas. Las órdenes de producción se estaban acumulando debido a retrasos en la entrega. Una serie de problemas se había presentado en el nuevo motor. También había algunos problemas en la inclusión del avión al servicio. El equipo de diseñadores había trabajado mucho para reducir el peso, y esto condujo a algunas modificaciones necesarias para resolver algunos problemas de resistencia que se habían descubierto en las primeras pruebas del avión en portaaviones. Estos problemas eran en parte el resultado de una mala técnica de aterrizaje. En respuesta, los pilotos recibieron entrenamiento adicional, y el Skyraider fue fortificado para resistir impactos mayores. La mayoría de los aviones que sirvieron en Corea salieron de circulación poco después. Los aviones a chorro debido a la rapidez en los avances tecnológicos y los aviones a pistones debido a su edad. El futuro del Skyraider también se encontraba bajo escrutinio con el propósito de desarrollar especificaciones para una aeronave de reemplazo. La conclusión final resultó ser un homenaje al gigantón de la Douglas, ya que la naval decidió adquirir 3 aeronaves, separando los papeles a cumplir por el Skyraider en un amplio rango de armazones. En 1949, la mejor palabra para describir el futuro de los AD era incertidumbre. Muy pocos habrían predicho su validez en la era de la propulsión a chorro. Pero las órdenes continuaban llegando, y cuando finalmente se cerró la producción, el 18 de febrero de 1957, se habían construido 3.180 Skyraider. Pasarían todavía muchos años antes de que se convirtiesen en aeronaves de museo.